Señor es como un riego constante, ¿no? en nuestras vidas. Es un goteo. Uno de los sistemas de riego más prácticos, más eficaces, es el sistema de riego por goteo, ¿no? Que es un descubrimiento de los judíos, del pueblo de Israel, que han conseguido con ese sistema de riego pues hacer de los desiertos pues vergeles, ¿no? A través del goteo, del sistema de riego por goteo. Y pensando en eso, yo pensaba, el Señor es también así, ¿no? Nos da cada día unas gotas, porque no es un río constante que fluya y cataratas de su presencia, de su bendición, de su revelación, de su palabra, sino que es un goteo, pero es un goteo constante. Y ese goteo constante hace que los desiertos se conviertan en vergeles, en oasis, y que todo florezca, ¿no? Y que todo crezca. Pero debemos de estar experimentando ese goteo constante y sobre todo ir a la fuente que no se agota y que no se seca. Amén, hermanos. Y vamos a tomar en esta mañana un texto, para empezar, pues un texto ampliamente conocido, pero que siempre que se habla de esta parábola, podemos siempre extraer algo más. Yo he escuchado muchos mensajes de esta parábola, he predicado, he escuchado, he visto, y cada vez se puede ir extrayendo cosas nuevas de la palabra de Dios, porque siempre hay una revelación nueva para cada tiempo. Y en esta parábola es una parábola tan rica que siempre el Señor pues nos lleva a extraer o a sacar algo más, ¿no? Me estoy refiriendo a la parábola del hijo pródigo. Todos hemos oído acerca del hijo pródigo. Incluso hasta en el mundo se utiliza el término, ¿no? Regresó el hijo pródigo, ¿no? Yo a veces he escuchado cuando algún futbolista famoso se ha ido de un equipo y al paso de los 10 años o 11 años regresan nuevamente al equipo y dicen, ha regresado el hijo pródigo, ¿no? En estos días Cristiano Ronaldo ha regresado al Manchester United, donde salió hace 11 años. Entonces allí se estarán frotando las manos, están diciendo, ha regresado, ¿no? El hijo pródigo, el que un día salió para España, salió para Italia, al Madrid, a la Juve, y ahora está regresando. El hijo pródigo, ¿no? Es un término que se utiliza incluso en el mundo, ¿no? Entonces, el problema es que la mayoría de los cristianos o de los creyentes pues no se quieren mirar en el espejo de la palabra y en el espejo del hijo pródigo. Y ese es el error. Porque, claro, si yo te digo a ti, eres un hijo pródigo, tú me dirás, ¿pero qué dice pastor? Si yo he conocido al Señor hace muchos años, yo estoy en el Señor, y ¿cómo usted me dice que soy un hijo pródigo? Pues puede ser que seas un hijo pródigo en ciertas áreas en las cuales pues te has alejado de la presencia de Dios y por lo tanto tienes que volver, tienes que regresar. Y el error que cometemos es que pues nos tenemos que poner siempre enfrente del espejo, enfrente de la palabra, y sea cual sea, ¿no? Para que Dios nos pueda hablar, aunque sea para corregirme, aunque sea para confrontarme con una situación o para tratar algunas áreas puntuales o etapas de mi vida, en nuestras vidas, en las cuales podamos estar atravesando y que necesitamos esa palabra para ese tiempo, oportunamente, ¿no? Y quiero leer esa parte de la parábola
donde aparece el lugar donde el hijo pródigo, aquel joven que se fue de la casa de su padre, donde terminó apacentando cerdos en una hacienda de cerdos. Es decir, lo podríamos llamar en términos así muy comunes, terminó en la pocilga. Y el hijo pródigo terminó en la pocilga. Aparece la pocilga, y cuando mencionamos ese nombre, pues usted ¿qué se imagina? Cuando hablamos de la pocilga, pues se imagina un lugar donde hay cerdos, un lugar sucio, un lugar que huele mal, que huele feo, y un lugar en cierta manera desagradable, ¿no? Pero mirando la parábola en la Biblia, vamos a descubrir algo muy interesante en esta mañana, y es el lugar donde estaba exactamente la pocilga, ¿no? Miremos Lucas capítulo 15, versículo 13, dice así: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Si seguimos leyendo los versículos siguientes, nos damos cuenta de que ahí, cuando gastó todo lo que se había llevado, ¿no?, lo que le había correspondido, dice que vino un hambre tremenda en aquella región, en aquella provincia, y entonces ahí aparece el lugar donde aquel joven vivió. ¿Y cuál fue ese lugar? ¿Cuál fue ese lugar? La pocilga. Fue la pocilga. Y entonces, cuando lo hubo malgastado todo, dice que vino un hambre grande en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es decir, acabó en la pocilga. La pocilga. Entonces, ¿dónde queda la pocilga? ¿Cuál es la ubicación o la dirección, según lo que hemos leído, donde está ubicada la pocilga? ¿Quién me sabe decir? Lo hemos leído en el verso 13. ¿Dónde se fue aquel joven? A una provincia apartada, a una provincia lejana, dicen otras versiones, traducciones de la Escritura, dicen que se fue a una provincia lejana. Entonces, la pocilga estaba ubicada ¿en dónde? En una provincia lejana. La pocilga queda en un lugar que se llama provincia lejana, provincia apartada. Y cuando vemos la provincia lejana, pues podemos mirar que personajes de la Biblia también vivieron en una provincia lejana y por lo tanto estaban en un lugar desagradable, fuera de la presencia de Dios, y dándose cuenta de que se habían alejado de la presencia de Dios. Por lo tanto, la pocilga es igual a provincia lejana. Y debemos entender que siempre el propósito del Evangelio, el propósito de la palabra, no es solamente detectar en nosotros un problema, una enfermedad, una carencia, un defecto, un error, algo que estamos haciendo mal. Por supuesto que sí, pero el Evangelio no solamente detecta en nosotros cuando hemos caído, cuando hemos tropezado, cuando hemos pecado, cuando hemos hecho algo que no agrada a Dios, sino que el Evangelio siempre nos lleva también a darnos la salida, ¿no?, a darnos el remedio, ¿no?, para toda enfermedad.
¿qué es lo que hay? Una medicina o un remedio, sea cual sea, que lo que hace es detener, tratar o sanar o curar o detener el avance de la enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, para aquellos que se encuentran en una provincia lejana, para aquellos que tal vez se han alejado de la presencia de Dios, ¿cuál es el remedio? Pues leamos Efesios capítulo 2, versículo 13, dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, dice, que en otro tiempo estabais, ¿dónde? Estabais lejos, ahora, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vosotros que en otro tiempo estabais, ¿dónde? En la pocilga, lejos, en una provincia lejana. Pero ahora dice, por medio de la sangre de Cristo habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos, cercanos. La sangre de Cristo, hermanos, nos hace ¿qué? Nos hace cercanos. La sangre de Cristo nos acerca. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. La sangre de Cristo nos hace vencedores. Por medio de la sangre de Cristo somos más que vencedores. La sangre de Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Entonces, wow, la sangre de Cristo, hermanos, nos hace cercanos, pero ¿cercanos a quién? Cercanos a Cristo. Y estar cercanos a Cristo, pues tiene muchas consecuencias, tiene muchos beneficios, tiene muchas situaciones en las cuales se manifiesta que verdaderamente estamos cercanos a Cristo. Una de ellas es que cuando estamos cerca de Dios, pues estamos también cerca de ¿quién? Cerca de los hermanos, cerca de los hermanos. Un creyente que viene a la iglesia y dice yo estoy cerca de Dios, pero luego vive alejado, enemistado y con problemas con los hermanos, quiere decir que no está cerca de Dios, porque el que está cerca de Dios está también cerca de los hermanos, está cerca del cuerpo de Cristo. Y no podemos decir que estamos cerca de Dios si luego no estamos cerca los unos de los otros. ¿Cuánto dicen amén? Igual que no podemos decir que amamos a Dios si luego no amamos ¿a quién? A los hermanos. Porque si amamos a Dios a quien no vemos y a los hermanos a quienes vemos no les amamos, entonces ¿cómo podrás decir tú, dice la Escritura, que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano? Entonces, hermanos, ¿queremos estar cerca o queremos estar lejos del Señor? ¿Cómo queremos estar? Porque hay muchas áreas en las cuales estamos lejos de Dios. Y estar lejos de Dios, hemos dicho que es estar en una provincia apartada, en una provincia lejana. Estar lejos de Dios es estar ¿en dónde? En la pocilga. Isaías, capítulo 46, versículos 12 y 13, dice así. Isaías 46, 12 y 13, dice: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. ¿Cuál es aquí? Vamos a aprender algo en esta mañana, ¿no? ¿Cuál es aquí la provincia lejana en este texto? ¿Quién me sabe decir? ¿Cuál es la provincia lejana? ¿Cuál? ¿Cuál? No es exactamente duros de corazón. Oídme, dice, duros de corazón, que estáis lejos de ¿dónde? Lejos de la justicia. Entonces, ¿cuál es la provincia lejana? La justicia de Dios es aquí la provincia lejana. Entonces,
Estar lejos de la justicia de Dios es estar ¿en dónde? En la provincia lejana. Y por lo tanto es estar ¿en dónde? En la pocilga. Y puede ser que aquel hijo pródigo se fue a una provincia lejana y allí se quedó lejos de la justicia de Dios. Porque lo justo de Dios hubiera sido que aquel hijo no se habría ido de la casa, que aquel hijo habría permanecido en la casa como su otro hermano, que aquel hijo hubiera servido a su padre cuando su padre le había dado una oportunidad, cuando su padre le había dado un trabajo, cuando su padre le había proporcionado todos los medios para servir en el lugar donde Dios le había... Pero aquel hijo fue injusto, le pidió a su padre todo lo que le correspondía y se fue, lo malgastó injustamente, porque derrochar es ser injusto, y entonces no practicó la justicia de Dios, y entonces terminó ¿en dónde? En una provincia lejana, y por lo tanto terminó ¿en dónde? En la pocilga. Pero, ¿qué es la justicia? Podemos saber que hay justicia religiosa, hay justicia de los hombres y hay justicia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y la gente a veces confunde una justicia con otra. El religioso, por ejemplo, Pablo dice, yo quiero ser, allá en Filipenses capítulo 3 creo, dice, yo quiero ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia, que procede ¿de dónde? Dice, de la ley, sino la que es por la fe que es en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, decía el apóstol Pablo. Acá vemos dos justicias, la justicia propia, que es la justicia religiosa, porque el religioso se cree justo en sí mismo, es la justicia de la ley, la justicia de la religión, la justicia del legalismo religioso, y la justicia que es por la fe. Y Pablo decía, y ser hallado en él, decía, yo quiero ser hallado en él, en el Señor, en Cristo Jesús, dice, no teniendo mi propia justicia, la que procede de la ley, la que procede de la religión, la que procede de mi currículum religioso. Pablo tenía un alto currículum religioso. Si leemos ese capítulo vemos cómo se presenta primeramente. Dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, del linaje de David, no sé qué, no sé cuántos, o sea, tenía un alto currículum y esa era su propia justicia religiosa. Pero cuando se encontró con el Señor, entonces dijo, yo ya no quiero tener mi propia justicia. Yo ya no quiero ser yo quiero ser lo que Dios quiere que sea. Quiero renunciar a mi currículum, a mi propia justicia y ser hallado en Él. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe, que es en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Amén, hermanos. Dice la palabra que Abraham creyó a Dios y por haber creído a Dios, ¿qué dice después? Le fue contado ¿qué? Le fue contado por justicia y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Por la fe, Abraham dice, por haber creído a Dios, eso le fue contado por justicia, por la verdadera justicia de Dios, la justicia que es por la fe. Y entonces fue llamado amigo de Dios. La justicia de los hombres, que generalmente no sirve la justicia de los hombres, porque no hay justo, dice la Escritura, ni aún uno, dice la palabra. Y normalmente la justicia de los hombres, tarde o temprano, a casi todos nos termina decepcionando, porque los hombres al final nos decepcionan de una forma o de otra, porque no practican la verdadera justicia, porque practican su propia justicia y entonces
ser justos es muy difícil. Ser justos en todas las áreas de la vida es muy difícil. Si tendríamos que dar una respuesta de qué es la justicia, yo alguna vez he escuchado algo que siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Y la justicia es ni más ni menos, o sea, es tener el equilibrio perfecto, es tener la pesa cabal, el fiel de la balanza, ¿no? Que esto representa la justicia, ¿no? La mujer con una venda en los ojos, con una balanza en su mano y en la otra mano que tiene la espada, ¿verdad? ¿Para qué? Para al que no es justo, pues ¡ras!, le corta la cabeza, ¿no? Pero tiene los ojos vendados. ¿Y por qué tiene los ojos vendados? Pues para ver a todos exactamente por igual, para no hacer distinciones, y por eso tiene los ojos vendados, ¿ya? Entonces, la verdadera justicia es ni más ni menos. Y si yo quiero ser justo, tengo que tener una medida justa, una medida cabal. Si yo quiero ser justo, no puedo exigirme o exigir más a otros de lo que no me exijo a mí mismo. Hay muchas personas en el ministerio que exigen a los demás lo que no se exigen a sí mismos. Y hermano, déjame decirte, o hermana, déjame decirte que si tú estás actuando así, no estás siendo justo contigo mismo, porque tienes una vara de medir equivocada, confundida. No estás siendo justo. No exijas nunca a los demás lo que tú no haces. No quieras que los demás hagan lo que tú no estás dispuesto a hacer. No quieras que los demás sean lo que tú no quieres ser. No exijas igual estás en un puesto de autoridad y como eres el responsable de cierta área, pues exiges a los demás lo que tú no haces. Entonces, hermanos, estamos siendo injustos. Estamos siendo injustos. Estamos lejos de la justicia de Dios. Estamos lejos, por tanto, de la presencia de Dios cuando actuamos así. Y estar lejos de la justicia es estar lejos de la fe. Es estar en la pocilga, porque ¿qué es lo que Dios más quiere de nosotros? Yo estaba pensando cuando estaba ayer reflexionando en esto, ¿qué es lo que más quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que quiere Dios más de ti? Yo creo que lo que Dios más quiere de nosotros es que creamos en Él, es que le creamos a Él de todo corazón. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que le creamos a Él, porque decimos que somos creyentes, pero, ay amigo, somos creyentes incrédulos muchas veces porque no creemos a todo lo que Dios nos dice. Entonces no somos creyentes y lo que Dios más desea de nosotros no es que le sirvamos, no es que trabajemos mucho, no es que seamos muy buena gente o tengamos muy buena oratoria o seamos muy buenos predicadores, seamos muy buenos cantores, músicos, lo que sea. No, lo que Dios más quiere de nosotros es que le creamos a Él de todo corazón. Amén, hermanos, que le creamos a Él. Amén, que le creamos a Él. Muchos dicen, te creo, Señor, pero yo te pregunto, ¿hasta dónde le crees a Dios? Porque ese te creo debe de ir acompañado como lo que acompañó a los héroes de la fe, por decirte algo, ¿no? Por la fe, Abel presentó mejor sacrificio que Caín, y por eso fue del agrado de Dios. Pero fue por la fe, por haber creído a Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué lo hizo? Porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios de las cosas que aún no se veían, dice que con temor, ¿qué hizo? ¿Preparó qué? Preparó el arca para que su casa y su familia se salvase. Y luego, ¿qué dice? Y por esa fe que hizo, dice, condenó ¿a quién? Condenó al mundo. ¿Pero por qué? Porque le creyó a Dios en medio de una
sociedad hostil donde todos le decían, pero este está loco, no ha llovido nunca sobre la tierra y este hombre dice que va a llover, que va a venir un diluvio, ahora se va al bosque él solo, empieza a cortar leña, empieza a talar árboles, empieza a preparar la madera y empieza a construir un arca de no sé cuántas medidas, de 3 pisos, con ventanas, puertas aquí, puertas allá, pero este hombre, y se pegó casi 100 años construyendo el arca. Y la gente, mientras Noé construía el arca, ¿qué hacían los vecinos, amigos, contemporáneos de su época? Le miraban, se burlaban de él y le decían, este hombre le faltan 4 tornillos, está loco, ¿ya? Pero Noé siguió. ¿Y por qué siguió haciendo lo que hizo? ¿Por qué? Porque le creyó ¿a quién? Porque le creyó a Dios, porque Dios le dijo, hazte un arca de madera de Ofer y la calafetearás con brea y pondrás puertas aquí, puertas allá. Le dijo, de tantos codos la harás, o sea, le dio un plano completo de cómo tenía que hacer el arca. Y lo más curioso de ese texto dice, y Noé hizo como Dios le mandó. Y Noé hizo como Dios le mandó, le creyó a Dios. Aún algo que pudiera parecer absurdo, impensable, que no tenía fundamento, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Por la fe, Sara, siendo estéril, ¿qué dice? Recibió fuerzas, ¿para qué? Para concebir. ¿Y por qué fue eso? ¿Por qué pasó eso? Por la fe. Porque creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, sí, Sara, eres vieja, eres estéril, ya no tienes la costumbre de las mujeres, tu marido Abraham es un carcamal, ¿dónde vais los dos viejitos? ¿Verdad? Iros al asilo de ancianos y allí os tomáis una tila y el Señor le dice, no, vas a tener un hijo en tu vejez. Y Sara se rió pero creyó, y por la fe concibió, recibió fuerzas y concibió y dio a luz un hijo, el hijo de la promesa. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Y por qué lo hizo? Porque creyó a Dios, hermanos, porque le creyó a Dios. Y cuando Dios vio lo que estaba haciendo Isaac, Abraham dice, ahora conozco que temes a Dios, le dijo el ángel de Dios. Ahora conozco que temes a Dios. El Señor quiere desafiarnos para un día decirnos, ahora conozco, ahora sé que temes a Dios. Me lo has demostrado con tus hechos, me lo has demostrado con tu vida. Estás haciendo algo que yo te he probado y lo estás haciendo. Estás superando los límites, estás saliendo de tu incredulidad, estás saliendo de tus prejuicios, estás liberándote de tu incredulidad, de tus pensamientos negativos, de tus limitaciones personales, y estás haciendo lo que yo te mando hacer. Entonces, ahora sé que me conoces, ahora sé que temes a Dios, le dijo el Señor, por cuanto no rehusaste a sacrificar a tu hijo. Amén, hermanos. Por la fe, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado que había en Egipto. Moisés vivía en Egipto como un rey, pero él dijo, pero ¿yo qué hago aquí si yo no soy egipcio, yo soy hebreo? Y mis hermanos los hebreos están sufriendo la esclavitud, tengo que ir a ellos,
Tengo que hacer algo. El Señor me está llamando. No puedo quedarme aquí en el palacio en Egipto, donde hay abundancia, donde hay riqueza, donde hay comodidad, donde hay de todo. No, el Señor me está llamando a que vaya al desierto y a que rescate a mis hermanos, a los hebreos de la esclavitud, y que yo sea la persona que Dios va a utilizar para guiarles y sacarles de Egipto para llevarles a la tierra prometida y para liberarles de la esclavitud. Y rehusó y se sostuvo como viendo al invisible, dice la Escritura, por la fe, porque le creyó a Dios, hermanos. Entonces, la fe nos tiene que llevar a actuar, y así es como es la justicia que viene por la fe, es activa, y es por eso que hay muchos que están lejos de esa justicia de Dios porque no tienen fe. Y si no tienen fe es porque están lejos de la justicia de Dios y por lo tanto están en la provincia lejana, en la provincia apartada, que recuerden que era la pocilga. Y los que están allá en la pocilga, ¿qué son entonces? Son hijos. ¿Pero son hijos qué? ¿Son hijos qué? Son hijos pródigos. ¡Wow, pastor! A mí no me llame hijo pródigo. Sí, si estás en la provincia lejana, eres un hijo pródigo y tienes que volver a la casa. A veces pensamos que esta parábola es solamente para los incrédulos, para los que no tienen a Cristo. Hay que decirle, usted tiene que regresar a la casa. Pero no se olviden que el hijo pródigo era hijo. Amén. Era hijo. Pero era un hijo pródigo que se había alejado de la casa del Padre, de la presencia de Dios. Son hijos, pero hijos pródigos. Y si alguien que viene a la iglesia le dices, usted es un hijo pródigo, pues ya fuiste. Ya fuiste. Se ofenden porque dicen, ¿qué está diciendo usted, pastor? ¿Que soy un hijo pródigo? Que soy un hijo pródigo, pero si yo vengo a la iglesia todos los domingos, puedes venir a la iglesia todos los domingos y puedes ser un hijo pródigo. Y dice, entonces, oídme, duros de corazón. Solo así rapidito, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste una lágrima delante de la presencia del Señor? ¿Que lloraste delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Te acuerdas? Qué bueno. Pero hermanos, no se trata de llorar, porque la Llorona también llora. ¿Ya? Había una muñeca de una Barbie o no sé qué, que era la Llorona, y le dabas a un eso y la muñeca lloraba. ¿Ya? La Llorona también llora. Yo he visto a muchas personas llorar, pero no llorar como Dios quiere que lloremos. Llorar conmovidos por la presencia del Señor, compungidos, con un arrepentimiento verdadero. Ese es el verdadero llanto, ese es el verdadero lloro delante de Dios. Y hermanos, a veces tenemos el corazón endurecido. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues cuando oímos la voz de Dios, pero no la atendemos. El corazón se endurece cada vez más, cuanto más oímos la voz de Dios y menos atendemos la voz de Dios, el corazón se va haciendo cada vez más ¿qué? Más duro, más duro, más duro. Y por eso dice la palabra en Hebreos, si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Y tenemos el corazón también endurecido por el engaño del pecado. Hay muchas formas pues, de conocer que una persona tiene endurecida el corazón, o que un creyente tiene endurecido el corazón. Mira la necesidad de su hermano, que está pasando por un momento de dificultad, y pasa inadvertido, de largo, sin importarle nada en absoluto.
¿Eso es un síntoma de qué? ¿El corazón cómo está? Endurecido. Entonces, hermanos, ¿estamos lejos o estamos cerca de Dios? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuán cerca estamos de Dios o cuán lejos estamos de Dios? Leamos Génesis capítulo 27, versículo 39. Aquí le está hablando Isaac a su hijo Esaú. Y dice así, Génesis 27, 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: He aquí será tu habitación en las grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. La traducción de la Biblia de las Américas, que es una de las mejores traducciones, después de la Reina Valera 1960, que es la que más usamos, dice así: entonces su padre Isaac respondió y le dijo: He aquí, dice, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, será tu habitación. Lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, tu habitación. En la otra versión dice: será tu habitación en las grosuras de la tierra, que es lo mismo que la fertilidad de la tierra, ¿no? Entonces dice: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja de arriba, que baja del cielo. Pregunto, ¿cuál es aquí la provincia lejana en este texto? ¿Qué es lo que está lejos aquí que menciona en estas palabras de Isaac a su hijo Esaú? Dos cosas. Uno, le dice: lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, será tu habitación. Lejos de las grosuras de la tierra será tu habitación. ¿Y qué más? Y lejos del rocío que desciende de arriba, que desciende del cielo. Dos cosas. Lejos de la fertilidad es una de las provincias lejanas aquí, lejos de la fertilidad. ¿Qué sería qué? ¿Qué es estar lejos de la fertilidad? Es estar en esterilidad. Lejos de la fertilidad. El que está lejos de la fertilidad quiere decir que está en el otro lado. ¿Y cuál es el otro lado de la fertilidad? La esterilidad. Eso es el otro lado. Entonces, lejos de lo fértil está lo estéril. ¿Y qué es lo estéril? Lo que no da fruto. ¿Qué es lo estéril? Lo que no produce. Eso es lo estéril. Los que no manifiestan en sus vidas los frutos del Espíritu Santo. Y los que no manifiestan en sus vidas los frutos del Espíritu Santo es porque están ¿en dónde? Lejos de la tierra de fertilidad. Están en la provincia lejana. ¿Están en dónde? En la pocilga. El que está en la pocilga no manifiesta los frutos del Espíritu Santo. Y por lo tanto en sus vidas no se manifiesta la fe, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, el dominio propio y los frutos del Espíritu Santo. Porque están en la provincia lejana, porque están lejos de la fertilidad de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues acercarse. ¿Y cómo te vas a acercar? Lo hemos leído antes. Vosotros que estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos ¿por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Ustedes saben que hay frutos y que hay ¿qué más? Dones, ¿no? La Biblia nos habla de frutos y la Biblia nos habla de dones del Espíritu Santo. ¿Y qué son más importantes, los frutos o los dones? ¿Qué son más importantes? Los frutos. Porque los dones, sin los frutos, yo diría que es algo
muy peligroso. Hay gente que tiene un don de Dios, pero no tiene fruto. Y eso es peligroso. Les voy a poner un ejemplo bíblico. Sansón. Sansón tenía un don de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero no tenía carácter. Sansón no tenía carácter. Tenía un don de Dios. Era un hombre súper fuerte, porque tenía una fuerza sobrenatural que Dios le había dado. Era un don de Dios. Pero después, Sansón no tenía carácter en sí. No tenía frutos. Y cada vez que se enfrentaba con los filisteos, pues a todos los masacraba, le acechaban, y Sansón salía fresco de la casa de una mujer ramera filistea. Es decir, no tenía carácter, no tenía frutos, tenía un don de Dios, pero se juntaba con rameras filisteas. Entonces no tenía carácter, no tenía personalidad, era un hombre sin carácter, era un hombre sin frutos. Tenía un don de Dios, pero no tenía frutos. Y salía de la casa de una mujer filistea de acostarse con ella, y lo querían matar los filisteos, y Sansón, como tenía el don de Dios, arrancaba las puertas de la ciudad, se las ponía al hombro, como dice la palabra, y caminaba y las dejaba en una loma y no podían con él. Pero Sansón no tenía fruto, no tenía carácter en el Señor. Entonces, dice la Biblia que cuando alguien no tiene fruto, ¿qué le pasa? Que es cortado. Cuando alguien no tiene fruto, es cortado. Pero si alguien tiene fruto, ¿qué dice la Biblia? Que será ¿qué? Limpiado y podado, ¿para qué? Para que lleve más fruto en el Señor. Para que no sea estéril. Para que no esté lejos de la tierra de la fertilidad, en la provincia lejana, en la pocilga. Entonces, diga conmigo, yo no quiero estar lejos de la fertilidad de la tierra. No quiero estar lejos de la fertilidad de la tierra. Amén. No quiero ser estéril, quiero llevar mucho fruto para el Señor. Amén, hermanos. Pero ahora miremos también lo otro. ¿Cuál era la otra provincia lejana de ese texto? Lejos del rocío que desciende de arriba, que desciende del cielo. Y para eso vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, versículos 1 y 2. Mira qué curioso lo que dice acá. Deuteronomio 32, 1 y 2. ¿Están aquí todavía? ¿Me siguen? Porque hoy, que si la provincia lejana, que si la pocilga, que si esto o aquello, que si la justicia, que si la fertilidad de la tierra, que si el rocío que viene de arriba. Pero vamos a ver qué es el rocío que viene de arriba. Deuteronomio 32, 1 y 2. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dice, goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Otra versión en el verso 2, cuando dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, dice, y destile como el rocío mi discurso. Y destile como el rocío mi discurso, mis palabras. Destilará como el rocío mi razonamiento. Entonces, ¿qué es el rocío? ¿Qué es el rocío? La enseñanza de Dios. Destilará como el rocío mi discurso, mi palabra, mi enseñanza, mis razones, mis razonamientos, dice el Señor. Ese es el rocío de Dios. El rocío, entonces, hermanos, no solamente... El rocío es algo precioso, ¿no? ¿Has visto una mañana fresca en la mañana cuando brota
el rocío que brota ¿de dónde? Que brota de debajo de la tierra. La tierra, antes de que el Señor enviara el diluvio y la lluvia, que dice que la tierra ¿cómo se regaba? Se irrigaba, dice, por el rocío de la mañana. Qué bueno es el rocío de la mañana. La enseñanza de Dios en la mañana. La frescura del Señor en la mañana. Para empezar el día con esa frescura, con ese rocío, que no te levantas con las justas a las 9, te pones el primer pantalón que estás ahí, te pones la chaqueta y sales con la mochila, Señor, bendice este día. No, eso no es el rocío de la mañana, hermano. Eso es ir a tumba abierta por la vida. Algunos van a tumba abierta por la vida. Ir a tumba abierta es ir sin haber irrigado tu corazón por la mañana, sin haber recibido el rocío que viene del cielo, la enseñanza, el discurso, la palabra de Dios, el goteo diario, ¿no? Y el rocío que tiene que ver con el agua, ¿verdad? Que nos lava, que nos quita la suciedad. Dice la palabra que el Señor purificó a su esposa, a la iglesia, por medio del lavamiento con el agua de la palabra, con el agua de la palabra. Entonces, cuando le están su padre diciendo a Esaú, lejos del rocío será tu habitación, lejos del rocío será tu morada. Le está diciendo, no vas a tener enseñanza divina, no vas a tener el discurso divino, no vas a tener el rocío de la mañana que viene del cielo, que viene de arriba, no vas a tener las razones de Dios en tu vida, los razonamientos, las enseñanzas de Dios. Y el que está lejos, el que está en la provincia lejana, el que está en la pocilga, pues no recibe el rocío que viene del cielo, que viene de arriba. No recibe la enseñanza de Dios. No recibe las razones de Dios. Porque estás lejos. Porque estás en una provincia lejana. Y vas a llegar a la iglesia y las palabras de Dios pues no te van a sustentar. Hay personas que vienen a la iglesia y la palabra de Dios no les sustenta, hermanos. ¿Qué es el sustento? Es el alimento, ¿verdad? Es lo que nos mantiene fuertes, vigorosos, con vida. Pero si estás en la provincia lejana, vienes a la iglesia y no pasa nada, porque la palabra de Dios no te sustenta, porque no recibes el rocío que viene de arriba, que viene del cielo, la enseñanza que viene del cielo, porque te cuesta estar atento 45 minutos a lo que el pastor predica, a lo que el siervo de Dios predica, y estás pensando en cualquier otra cosa antes que reflexionando y meditando en la palabra, y estás distraído, saliendo a la puerta, mirando el teléfono, mirando aquí, mirando allá, y entonces la palabra de Dios no te sustenta. No te sustenta. Y luego llega el lunes y tienes un problema, y llega el martes y tienes otro problema, y llega el martes por la tarde y el problema se agudiza, y llega el miércoles y estás ya caminando a rastras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no te sustenta. Porque no recibes el rocío que viene ¿de dónde? Que viene de arriba. Entonces diga conmigo, yo no quiero estar lejos del rocío que desciende del cielo. No quiero estar lejos del rocío que desciende de arriba, que desciende del cielo. Porque es la enseñanza de Dios para mi vida, para mi alma, para mi corazón, para las circunstancias de la vida, para lo que tengo que enfrentar cada día. Yo necesito el rocío de Dios en mi vida. Entonces, hermanos, si estás en la provincia lejana, claro, es muy duro reconocer, sí, pastor, estoy en la pocilga.
estoy en la pocilga, me he ido a una provincia lejana, estoy en la pocilga. Pero hay una oportunidad para ser cercano a Dios. Amén, hermanos. Dios te quiere cercano, Dios no te quiere lejano. Steve ha comenzado con un versículo de que Pedro le seguía al Señor. ¿Cómo le seguía? De lejos. Y como le seguía de lejos, pues se reunió allí con los alguaciles y con los soldados romanos que se estaban allí calentando a un fuego, y él se juntó con ellos queriendo pasar desapercibido y se puso ahí alrededor de... Qué bien este fuego, ¿no? Y se puso ahí a reír con los soldados romanos y a calentarse allí en aquel fuego, ¿no? Con ellos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque seguía de lejos a Jesús. Luego le pasó lo que le pasó, ¿no? Entonces, hermanos, unos versículos más. Jonás capítulo 1, versículo 3. Jonás 1, 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, del Señor. Nada más y nada menos que un profeta, el profeta Jonás. Le podríamos llamar el profeta lejano, el profeta lejano. Ese es Jonás, que no quería anunciar a los de Nínive, a los ninivitas, las consecuencias de su maldad, y dice la palabra que se levantó para huir lejos de la presencia del Señor. Pero sabemos cómo Dios le acercó luego a Jonás. ¿Pero de qué manera le acercó? ¿Cómo le acercó a Jonás? Lo primero que le sucedió fue una gran tormenta en medio del mar. Después, ¿qué le sucedió? Que le botaron al mar, le echaron al mar. Una vez en el mar, después, ¿qué le pasó? Que le tragó un monstruo. No era una ballena, no era una ballenita como enseñamos en la escuela dominical a los niños. Era un monstruo, era el Leviatán, un tipo de Satanás, el Leviatán, el monstruo marino. Le tragó un gran pez. Y después, ¿qué le pasó? Que fue llevado por 3 días, ¿a dónde? Al infierno. Si lees Jonás capítulo 2, está Jonás en el vientre del gran pez, ya iba a decir la ballena, en el vientre del gran pez, y dice, en medio de las algas me rodearon, dice, y desde el Seol, dice, clamé a Jehová y él me oyó. ¿Dónde estaba? Estaba en el infierno, 3 días en el infierno. Y allí clamó al Señor. ¿Y todo esto por qué? Por andar, ¿cómo? Por andar lejano, hermanos. Por andar lejos de la presencia de Dios. Por pagar un pasaje en una nave y en vez de ir a Nínive, ir a Tarsis, ¿verdad? Lejos de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál fue aquí la provincia lejana de Jonás? Sí, Tarsis, ya, pero no estoy hablando de un lugar físico. Estoy hablando de un error, de una actitud espiritual, ¿Cuál fue? Fue la desobediencia. Fue la desobediencia. La provincia lejana del profeta lejano de Jonás fue la desobediencia. Fue la desobediencia. Y entonces terminó ¿en dónde?
En la pocilga. En algo peor que en la pocilga, porque terminó, fíjate, en el vientre de un monstruo marino, en el estómago de aquel monstruo, por 3 días, allí donde estarían todos los... Dios mío. Hasta que el Señor lo vomita de nuevo a tierra. Menuda disciplina del Señor. ¿Eso es una disciplina o no es una disciplina? Menuda disciplina del Señor, por ser el profeta lejano. Profeta lejano. La desobediencia, la rebelión que provocó que se fuera lejos de la presencia del Señor. ¿El motivo? Pues no sé qué tendría Jonás con los ninivitas, que los odiaba de tal manera, porque si un profeta es enviado a predicar el evangelio del arrepentimiento y a poner en línea al pueblo de Nínive y a decirles vuestros pecados han subido hasta Dios y el Señor, ¿no? Y Jonás no es consciente de ello y desobedece y dice: yo no quiero nada con esa gente, yo no quiero nada con los ninivitas. ¿Me voy lejos de la presencia del Señor? La desobediencia, pero menuda disciplina la del profeta Jonás. Quiero terminar leyendo Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículos del 5 al 11. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como dice, como a hijos, diga conmigo, hijo, como a hijos se os dirige, porque el Señor nos quiere tratar como hijos, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén, hermanos. Disciplinar no es solamente castigar. Yo creo que la disciplina de Dios no es un castigo. No es un castigo la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es una enseñanza. La disciplina de Dios es una formación. La disciplina de Dios es un discipulado para nuestra vida. Y todos necesitamos la disciplina de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es hacer disciplinada a una persona. Otra versión dice: y azota a todo aquel que no le acepta cerca. Azota a todo aquel que no le acepta cercano a él. El hijo es el que está cerca. El que no es hijo se va ¿a dónde?
a una provincia lejana. ¿A dónde? A la pocilga. ¿Que no te quieres acercar? Pues ahí te va a aparecer. ¿No te quieres acercar al Señor? Entonces ahí te va a aparecer tu tormenta. Ahí te va a aparecer los marineros que te van a echar al mar, que te van a rechazar, que te van a botar, que te van a... Ahí te va a tragar el leviatán. Ahí vas a ver las entrañas del infierno. ¿Sí? Por no querer escuchar a Dios, por no querer estar cerca de Dios, por querer vivir en la casa de Dios, pero de vez en cuando darte una escapada a la provincia lejana, apartada, a la pocilga. ¿Ya? Y allí... Entonces, hermanos, volvamos a la presencia de Dios. Amén. Dice, si se os deja sin disciplina de la cual todos habéis sido hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué es un bastardo? Es un hijo no reconocido. Y hermano, solamente pensar en que Dios no te reconozca, ¡wow! ¡Qué amargura! Que un día Dios te diga, no te reconozco como mi hijo. Eres un bastardo, porque te quise corregir y te fuiste a la provincia lejana. Te quise enseñar, te quise mandar el rocío, te quise hacer que tu morada fuera en una tierra fértil, en la tierra de la fertilidad, y no quisiste. Te quise llevar a la tierra de justicia y preferiste seguir siendo injusto. Y no quisiste creer a lo que yo te decía, dice el Señor, y desobedeciste y te fuiste a una tierra lejana. Y... bastardo, y no hijo. Los hijos están cerca de la presencia de Dios. Los bastardos que huyen de la justicia de Dios, que huyen terminan en la pocilga, lejos de la presencia de Dios. Amén, hermanos. Entonces, no te alejes nunca de la presencia de Dios. Amén. No te alejes. Acércate. Pégate a Él cada día. No te alejes. A veces nos alejamos como sin darnos cuenta, ¿no? De una forma un tanto sibilina. Nos vamos alejando y nos vamos. Y llega un día en el cual dices, pero si ya no siento al Señor, si vengo al culto y me aburro, si estoy pensando en otras cosas antes que en el Señor, si me cuesta orar, si me cuesta leer la palabra, leer la Biblia, si me deleito más en el pecado que en el Señor, amo más al mundo que a Dios, doy más importancia a las cosas terrenales que a las cosas de arriba, que al rocío que viene de arriba. Entonces, hermanos, hay que regresar. Amén. No te alejes de la presencia de Dios.